Nunca imaginé que una simple mañana de verano pudiera abrir en mi vida una fisura tan profunda. Todo empezó con una invitación casi banal. Era junio, la luz dorada de Madrid entraba por el ventanal del salón mientras yo preparaba tostadas con mantequilla y mermelada. Mi suegro, don Ramón, apareció vestido de manera impecable para su edad, pantalón de lino beige, mocasines pulidos y una camisa azul que resaltaba su piel ligeramente bronceada. Dejó la bolsa del pan sobre la mesa y propuso con voz firme: «Martina, ¿por qué no me acompañas esta tarde a limpiar el antiguo piso de Consuelo? Ya es hora de ordenar las cosas, han pasado muchos meses desde que se fue». Mi esposo, Javier, apenas levantó la vista del móvil. Con ese tono suyo, entre aburrido y práctico, dijo: «Ve tú, cariño. Te vendrá bien salir un rato, desconectar». Yo asentí, sin pensarlo demasiado. Siempre había sido fácil seguir el cauce de lo previsible, pero esa decisión iba a cambiarlo todo. La idea de pasar la tarde con Ramón, a solas, me puso un poco nerviosa. Al elegir la ropa, dediqué un tiempo inusual a los detalles. Opté por un vestido de lino azul claro, ese que pocas veces me atrevía a sacar del armario porque abrazaba la figura de forma delicada, sin mostrar demasiado, pero dejando a la vista mis tobillos y el contorno de mi cintura. Bajo el vestido, una lencería blanca de algodón suave, discreta y ligera, pero nueva. Añadí unos pendientes pequeños de plata, sandalias de tiras finas y el bolso de mano que me regaló mi madre. Frente al espejo, me recogí el pelo en una coleta alta. Quise recordar a la mujer que fui antes de convertirme en solo esposa, madre, nuera. El trayecto en taxi hasta Lavapiés fue corto, pero mi mente viajaba lejos. Miraba por la ventanilla las calles repletas de vida, los niños corriendo en la acera, los viejos tomando café en terrazas, el bullicio y el olor a pan caliente. Sentía la piel más viva que de costumbre, cada pliegue del vestido, cada roce de la tela, tenía un significado nuevo, como si el cuerpo despertara a pequeños impulsos de deseo y curiosidad. Ramón ya me esperaba bajo el portal, apoyado contra la pared con una postura entre cansada y elegante. Su sonrisa, mezcla de ironía y complicidad, me desarmó. Subimos la escalera antigua con cuidado, cargando cajas y bolsas. El piso olía a pasado, madera vieja, libros, fotos polvorientas, flores secas. La tarde avanzó entre risas breves, silencios largos y una atmósfera cargada de nostalgia. Mientras él ordenaba papeles en el escritorio del salón, yo me ocupé de una estantería repleta de novelas, diarios de viaje y enciclopedias ilustradas. Observaba de reojo sus gestos seguros, el modo en que enrollaba las mangas, el ligero temblor de sus dedos al manipular fotografías, la voz suave cuando encontraba alguna carta especial. En un momento, Ramón me llamó para enseñarme una caja de recuerdos. Nos sentamos en la alfombra del despacho, rodeados de postales y pequeñas reliquias familiares. Al pasarme una fotografía antigua, nuestras manos se rozaron, fue un contacto breve, pero suficiente para que mi respiración se alterara. Noté el calor de su piel, y la electricidad silenciosa que empezó a crecer entre nosotros. No era amor, ni deseo inmediato, sino una especie de reconocimiento mutuo, dos adultos que se ven de repente, fuera de sus papeles habituales. ¿Te incomoda estar aquí conmigo?, preguntó, medio en broma, medio en serio. No, al contrario, me gusta sentirme útil, respondí, aunque la voz me salió un poco más baja de lo normal. La tensión era nueva, pero no incómoda. Se fue instalando una complicidad callada en la que cada gesto cotidiano se volvía algo más, la forma en que me pasaba una taza, el leve roce de su mano en mi brazo, el modo en que sus ojos se detenían un instante de más sobre mis piernas cuando subía a la escalera para limpiar una lámpara. Yo, consciente de su atención, me movía con cuidado, casi como si representara un papel secreto solo para él. Alrededor de las 7, hicimos una pausa para tomar café. En la pequeña cocina, compartimos risas sobre anécdotas familiares, recetas olvidadas, historias de la vida en Madrid en los años 80. Me sorprendió descubrir en Ramón una calidez que no había visto antes,
la tristeza en su mirada al recordar a Consuelo, el amor con que hablaba de su nieto, la fragilidad de un hombre que suele aparentar dureza. El sol comenzaba a colarse por las persianas, pintando la estancia de naranja y azul. Cuando Ramón se acercó para ayudarme a colocar un cuadro, noté que su proximidad me hacía temblar. Su perfume, tan masculino y discreto, se mezcló con el olor a madera antigua. Sentí la piel de mis brazos erizarse cuando su mano pasó, casi sin querer, por mi cintura. No hubo palabras bonitas ni gestos explícitos, solo una corriente sutil que ninguno de los dos se atrevía a romper. Mi cuerpo respondía de una forma inesperada, una mezcla de nerviosismo y emoción que hacía mucho no sentía. Al terminar, salimos al balcón. Desde allí se veía el atardecer sobre los tejados de Madrid y se escuchaba a lo lejos el murmullo de la ciudad. Ramón me miró largo rato, en silencio. «Hoy estás distinta, Martina». «No sé explicarlo, pero hay algo en ti», dijo, con voz suave, casi paternal. «Tal vez sea el polvo», bromeé, buscando alivio en la risa. Nos despedimos con un abrazo largo, demasiado largo, y sentí el calor de su cuerpo a través de la ropa. Caminé de vuelta a casa sintiendo un vértigo nuevo, como si el mundo hubiera cambiado de dirección. Esa noche apenas dormí. El recuerdo de la tarde se colaba en mis sueños, el roce de la mano de Ramón, la firmeza de sus gestos, la cercanía de sus palabras. Me puse el camisón blanco de algodón y un poco de perfume en las muñecas, como si me preparara para algo más que dormir. Javier dormía de espaldas. Yo, en silencio, repasaba cada detalle del día, el brillo en los ojos de Ramón, la sensación de estar viva, el deseo suave que flotaba bajo la piel. Por la mañana, la vida volvió a su cauce, desayuno, compras, saludos rápidos en el portal. Pero ya no era la misma. Al ver una blusa de seda en la tienda, pensé en cómo se sentiría sobre mi piel, en cómo Ramón la miraría. No la compré, pero durante todo el día sentí ese cosquilleo secreto, solo mío. Por la tarde recibí un mensaje suyo: «¿Puedes ayudarme esta semana con unos papeles de Consuelo? Prometo invitarte a café». Mi corazón saltó. Contesté enseguida, fingiendo naturalidad, y marqué la fecha en el calendario. No sabía qué iba a ocurrir, pero en el fondo sentía una emoción dulce y peligrosa. La puerta ya estaba abierta. Durante los días siguientes, la vida familiar se desarrollaba con su habitual monotonía, pero bajo la superficie, sentía que todo había cambiado. No podía dejar de pensar en la tarde con Ramón. Había algo en su mirada, en el modo en que sus manos se movían, que ahora me acompañaba en cada rincón de mi casa. Mientras preparaba el desayuno para Javier y repasaba la lista de compras, sentía que mi propio cuerpo me pertenecía de nuevo, que podía saborear cada detalle, la suavidad de la ropa interior recién estrenada, el frescor del perfume que elegía solo para mí. El miércoles llegó casi sin darme cuenta. Elegí cuidadosamente mi atuendo, pantalones claros, una blusa de tela vaporosa y, bajo todo, un conjunto de lencería fina, blanco y elegante, que era mi pequeño secreto. El trayecto hasta el piso de Ramón fue breve, pero mi pulso iba acelerado. Al llegar, Ramón me recibió con esa cortesía seria que siempre le había caracterizado, aunque ahora en sus gestos y palabras se notaba una sutil calidez. La casa estaba más ordenada, pero el ambiente era diferente, íntimo, casi secreto. Nos sentamos en el comedor, rodeados de carpetas y papeles, pero apenas hablamos del seguro. Ramón me enseñó algunas fotografías antiguas y recuerdos familiares, su voz se volvía más baja cuando hablaba de Consuelo, y a veces su mirada se detenía en mis manos o en mi rostro un segundo más de lo habitual. Mientras ordenábamos, nuestros brazos se rozaban de vez en cuando, y cada contacto, aunque accidental, encendía una corriente invisible entre los dos. Noté cómo él alargaba los gestos al pasarme una carpeta, o cómo sus ojos recorrían distraídamente mis tobillos cuando subía a buscar algo a la estantería más alta. Yo, a mi vez, empecé a responder con pequeñas coqueterías, un mechón de pelo retirado con lentitud, una sonrisa suave, el cruce de piernas cuando sabía que me estaba mirando. A media tarde,
hicimos una pausa para tomar café en la pequeña cocina. La conversación fue tranquila, casi superficial, sobre Madrid, el calor, la rutina, pero cada silencio parecía más denso que cualquier palabra. Cuando él me ofreció azúcar, sus dedos rozaron los míos, y sentí un escalofrío recorrerme. No había nada escandaloso, ningún gesto fuera de lugar, pero todo el ambiente estaba cargado de una electricidad nueva. Al terminar, Ramón me acompañó hasta la puerta. El momento de la despedida fue extraño, un abrazo rápido, formal, pero nuestras manos se tocaron un segundo de más. Caminé de regreso a casa sintiendo que una parte de mí se había quedado en aquella casa llena de recuerdos y promesas calladas. Esa noche, mientras Javier dormía a mi lado, pensé largo rato en los pequeños detalles de la tarde, el roce de una mano, la mirada sostenida, la tensión en cada pausa. No había pasado nada, y sin embargo, sentía que todo era distinto. En los días siguientes, intercambiamos algunos mensajes breves, siempre con excusas inocentes, una receta antigua, una consulta sobre un libro. Cada vez que veía su nombre en la pantalla, sentía el corazón acelerarse. Volví a fijarme más en mi apariencia, en cómo caminaba, en qué perfume usaba. En casa, Javier parecía más atento, me hacía preguntas que antes no hacía, pero yo le respondía con sonrisas y caricias suaves, como si nada hubiera cambiado. Ramón y yo encontramos un nuevo pretexto para vernos, reorganizar la biblioteca. Preparé mi ropa con el mismo esmero, un vestido cómodo, el cabello suelto, unos pendientes de perla. Pasamos la tarde ordenando libros, comentando títulos y recordando anécdotas familiares. A veces nuestras manos se rozaban en la estantería, o Ramón se inclinaba demasiado cerca al buscar un libro. Cada gesto era pequeño, casi invisible, pero la tensión iba en aumento. Justo cuando el ambiente se volvía más íntimo, la puerta de entrada se abrió, Javier había vuelto antes de lo esperado. Sentí un vuelco en el corazón. Ramón ocultó con disimulo una carpeta en la estantería, yo recogí mi bolso con rapidez. Javier notó la tensión, pero no dijo nada, solo me miró con una curiosidad inusitada. Esa noche, el recuerdo de la tarde ocupó todos mis pensamientos. Sabía que, aunque nada visible había ocurrido, habíamos cruzado una frontera silenciosa. Ahora la distancia y el deseo se entrelazaban en secreto bajo cada rutina familiar. El verano avanzaba y con él la tensión, esa cuerda invisible que unía mi día a día rutinario con el mundo secreto que empezaba a nacer entre Ramón y yo. Las horas en casa parecían más largas, los silencios con Javier más densos. Yo existía a medias, una Martina dedicada, atenta en las cenas familiares, y otra, hecha de pequeños gestos, rituales secretos y el recuerdo de una emoción que no sabía cómo apagar. Los mensajes con Ramón seguían siendo breves y crípticos, una foto de un café recién hecho, una pregunta casual sobre el barrio, una sugerencia de receta. Pero bajo cada palabra, había una llamada, una promesa de que el juego seguía. Yo esperaba esas notificaciones como quien espera el eco de su propio corazón. A veces, con cualquier excusa, pasaba por la zona de su piso, solo para cruzar la mirada al azar, sentir su presencia entre el ruido de Madrid, aunque fuera a distancia. Un viernes, Ramón me escribió: ¿te gustaría ayudarme a escoger un regalo para Paula? Es el cumpleaños de la niña y no tengo idea qué comprar. Era una excusa perfecta. Acordamos vernos en la Gran Vía, por la tarde. Elegí mi ropa con más esmero de lo que habría admitido ante nadie, una falda de algodón azul, blusa blanca, sandalias de tacón medio y una chaqueta ligera para la noche. Debajo, un conjunto nuevo de lencería beige y encaje sutil, tan cómodo que casi se fundía con la piel. Me recogí el pelo en una trenza suave, y añadí un brillo discreto en los labios. Ramón llegó puntual. Caminamos juntos entre escaparates, fingiendo debatir sobre muñecas, libros o puzzles, pero en realidad el tema era lo de menos. Todo el paseo estaba impregnado de esa complicidad, de la sensación de caminar al borde de algo prohibido.
Nos reímos de una tienda de disfraces, compartimos historias de infancia y, a ratos, nos deteníamos a mirar a la gente sin hablar, como si todo Madrid fuese solo el decorado de nuestro pequeño secreto. En una librería, mientras elegíamos un álbum para colorear, nuestras manos se rozaron. No fue accidental, yo permití que su palma quedara sobre la mía un segundo más, y él no la retiró. Nadie podía verlo, pero yo sentí que todo mi cuerpo ardía por dentro. Compramos el regalo, y al salir, la ciudad se iluminó con las luces del anochecer. Ramón propuso tomar algo en una terraza. Elegimos una mesa discreta, algo apartada. El camarero tardó en venir, lo que hizo aún más larga esa espera, cargada de silencios y miradas. Yo jugueteaba con la pulsera de mi muñeca, sentía el frescor de la noche sobre la piel, el cosquilleo de los pequeños vellos en los brazos. Ramón me preguntó cómo estaba realmente, y yo, sin pensarlo mucho, confesé. No sé. A veces siento que soy dos personas distintas. En casa todo es correcto, pero en estos momentos siento que puedo volver a ser yo misma. No sé si me entiendes. Ramón asintió, su mirada era un refugio y una provocación. No hace falta que expliques, Martina. Sé perfectamente de lo que hablas. La charla derivó hacia el futuro, los sueños pequeños, los deseos nunca confesados. Me di cuenta de que hacía mucho que nadie me escuchaba así, con una atención sincera, sin prisas ni juicios. Al despedirnos, caminamos juntos hasta la parada del metro. La multitud nos protegía, pero también nos separaba. Un último roce de manos, una mirada prolongada. No hubo besos, ni promesas, solo el temblor en la piel y el corazón acelerado. Sentí que estaba jugando con fuego, pero no quería dejar de sentir ese peligro. El domingo siguiente fue el cumpleaños de Paula, la nieta de Ramón. La familia se reunió en una casa a las afueras de Madrid. Yo me vestí con un vestido largo de algodón crudo, sandalias sencillas y, bajo la ropa, elegí una lencería de satén celeste, suave y fría al tacto. Era solo para mí, pero también era mi pequeño amuleto de seguridad. La celebración era bulliciosa, risas de niños, adultos discutiendo fútbol, abuelas organizando la comida. Yo repartía sonrisas y abrazos, pero en cada gesto sentía el peso de la mirada de Ramón desde el otro lado del salón. Cuando pasaba cerca de mí, sus dedos rozaban mi espalda, o me entregaba una copa con la mano rozando la mía apenas un instante. Nadie lo notaba, pero yo sentía que todo era un lenguaje secreto. Durante la tarde, salimos al jardín a tomar el aire. Ramón se me acercó, fingiendo buscar algo en el bolsillo de su chaqueta. ¿Estás bien?, susurró. Sí. Solo un poco cansada. Estás preciosa hoy, añadió, y la frase quedó flotando en el aire. No dije nada. Solo le sostuve la mirada un segundo, con una sonrisa de esas que dicen más que cualquier palabra. Al caer la noche, Javier me llevó de vuelta a casa en coche. Yo miraba por la ventanilla, repasando mentalmente cada pequeño momento del día, cada caricia disfrazada, cada palabra ambigua. Sentía el vértigo de lo oculto, pero también una extraña gratitud. Por primera vez en años, mi piel recordaba el temblor de lo inesperado. Durante la semana, la tensión fue creciendo. Javier empezó a hacer preguntas, sobre mis salidas, sobre los recados, sobre con quién hablaba tanto por el móvil. Yo respondía con naturalidad, pero dentro de mí el miedo iba de la mano con el deseo. Una tarde, mientras lavaba los platos, el teléfono vibró. ¿Puedes venir mañana a ayudarme con unos documentos antiguos? Leí en la pantalla. Contesté enseguida, claro, ¿a qué hora? Me preparé con el mismo esmero de siempre, ropa sencilla, un perfume ligero, un peinado nuevo. Sabía que estaba cruzando líneas, pero no podía ni quería dar marcha atrás. Los días siguientes se convirtieron en una coreografía invisible entre la normalidad y el secreto. Por las mañanas,
Preparaba el desayuno para Javier como siempre, escuchaba la radio de fondo y le sonreía, aunque por dentro sentía como la tensión me sostenía en vilo. Todo en la casa parecía igual, pero cada gesto cotidiano era ahora un mensaje cifrado para mí. Elegir la ropa, ponerme el perfume, dejar el móvil en vibración, eran rituales silenciosos que hacían que mi pulso se acelerara. Aquel martes, salí temprano con la excusa de hacer compras y caminé hasta el barrio de Salamanca, donde Ramón tenía su despacho. El día era claro, pero sentía que todas las miradas me seguían. Habíamos quedado en vernos para ordenar unos documentos antiguos de la familia, pero en realidad, ninguno de los dos pensaba en papeles. Al llegar, Ramón abrió la puerta con su habitual sonrisa, pero esta vez percibí un brillo diferente en sus ojos. Vestía sencillo, vaqueros, camisa blanca arremangada, pero su porte seguía transmitiendo esa mezcla de autoridad y calidez que me atraía cada vez más. Me invitó a pasar y, tras el saludo de rigor, ambos fingimos concentrarnos en carpetas, aunque el silencio en la sala estaba cargado de 1000 palabras no dichas. Mientras trabajábamos codo a codo, nuestros brazos se rozaban de vez en cuando. Yo sentía el calor de su piel a través de la tela, su respiración cercana cuando me inclinaba para enseñarme un documento, el aroma discreto de su colonia mezclándose con el mío. De vez en cuando, Ramón me miraba fijamente, y yo bajaba la vista, como una adolescente sorprendida en su primer juego prohibido. El ambiente se fue llenando de esa electricidad que solo los dos percibíamos. A la hora del café, el momento se volvió aún más íntimo. Preparó la bebida con gestos lentos, casi ceremoniales, y la forma en que me ofreció la taza, dejando que sus dedos rozaran suavemente los míos, fue tan calculada como un susurro al oído. Hablamos de cualquier cosa, una película antigua, recuerdos de la infancia, una receta de tarta de manzana que Ramón recordaba con nostalgia. Pero entre las palabras había silencios prolongados, miradas sostenidas y sonrisas cómplices. Sentí mi piel arder bajo la ropa, la fina lencería era un recordatorio constante de que, aunque nada pasara, yo ya había cruzado un límite invisible. En un descuido, Ramón dejó caer un sobre y ambos nos agachamos a recogerlo al mismo tiempo. Nuestros rostros quedaron muy cerca y, por un segundo, nuestras respiraciones se mezclaron. No hubo contacto, pero la tentación era tan clara como si el aire mismo vibrara. Me incorporé rápidamente, notando el temblor en mis piernas. La tarde transcurrió entre libros, carpetas y pequeñas confesiones. Ramón, en un momento de sinceridad, habló de la soledad de la casa, de las noches largas y silenciosas tras la muerte de Consuelo. Yo le conté que, a veces, en mi propia casa, también me sentía sola, a pesar de estar acompañada. Hubo un silencio largo. No hizo falta decir nada más, en ese momento, sentí que nos entendíamos mejor que nadie. Cuando me despedí, lo hice con un apretón de manos firme, más largo de lo normal. Ramón me acompañó hasta la puerta, y antes de abrirla, murmuró en voz baja. Gracias por venir, Martina. Hoy la casa ha vuelto a parecer un hogar. Salí a la calle con el corazón palpitando, como si hubiera sobrevivido a una tormenta silenciosa. Caminé bajo el sol de Madrid, sintiéndome viva, peligrosa y libre. La ciudad tenía un color diferente, cada detalle, el bullicio, los olores, el roce de mi ropa en la piel, era más intenso. Aquella noche, en casa, Javier estuvo más atento que de costumbre. Me preguntó por mis compras, me abrazó en el sofá, me acarició el cabello con ternura. Yo le respondí, pero sentía la distancia crecer entre nosotros, una barrera hecha de secretos y silencios. Antes de dormir, observé mi reflejo en el espejo, llevaba puesto un camisón azul claro, de seda fina, y la piel aún recordaba el cosquilleo de la tarde. Me sentí hermosa y culpable al mismo tiempo. Los días pasaron con la tensión creciendo poco a poco. Javier comenzó a preguntar más seguido sobre mis salidas, sobre los mensajes que recibía, sobre los nuevos hábitos que había adoptado. Yo le contestaba con evasivas, inventaba pequeñas mentiras que se iban acumulando como polvo en los rincones de la casa.
Ramón y yo nos escribíamos menos, pero cada mensaje era como un soplo de aire fresco. Hoy he visto un libro que me recordó a ti. ¿Sabías que hay una nueva exposición de fotografía cerca de tu barrio? Cuídate con este calor. Frases anodinas para cualquiera, pero que para nosotros estaban llenas de un significado secreto. El fin de semana llegó con una invitación inesperada. La familia había decidido reunirse para celebrar el aniversario de bodas de los padres de Javier. El evento sería en un pequeño restaurante de Chinchón, a las afueras de Madrid. Yo supe que no podría evitar a Ramón, tendría que comportarme como si nada pasara, aunque dentro de mí la tensión era casi insoportable. Elegí un vestido blanco, sencillo pero elegante, y unos pendientes de plata. El perfume era fresco, discreto, y la lencería, de encaje suave, era mi única rebeldía secreta. Al llegar, el bullicio y las risas camuflaron por un rato la incomodidad. Saludé a todos, repartí abrazos, fingí normalidad. Pero sentí la mirada de Ramón buscándome entre el gentío. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban era como si el mundo se detuviera un instante. Durante la comida, nuestros asientos estaban alejados, pero encontraba cualquier excusa para acercarme, pedirle la sal, comentar una anécdota, ayudarle a encontrar un cubierto perdido. Sus manos, cuando rozaban las mías, parecían hablar en un idioma propio, hecho de promesas y advertencias silenciosas. Ya entrada la tarde, salimos un momento a la terraza. El aire era fresco y la luz del atardecer lo envolvía todo en tonos dorados. Ramón se acercó lo justo para que nadie notara nuestra conversación. No sé cuánto tiempo podremos seguir así, susurró. Ni yo, contesté, pero no quiero renunciar a lo que siento. Nos quedamos en silencio. No hizo falta nada más. Sabíamos que estábamos al borde de algo irremediable. De regreso en casa, el ambiente era espeso. Javier me observaba en silencio, como si intentara leer en mis gestos algún secreto oculto. Me senté en la cama y, por primera vez, sentí que el mundo podía venirse abajo en cualquier momento. Me dolía el corazón, pero también una extraña alegría, al menos, por fin, me sentía viva. Esa noche, el sueño se resistió. La imagen de Ramón, la sensación de sus dedos rozando mi piel, las palabras no dichas, todo me mantenía despierta. En la oscuridad, entendí que ya no había marcha atrás. Algo tenía que cambiar. El aniversario familiar marcó un antes y un después. Después de esa reunión, todo en casa pareció volverse más denso, como si el aire estuviera lleno de palabras no dichas. Javier se mostró más distante y, a la vez, más pendiente de mí, observaba cada uno de mis movimientos, cada salida, cada mensaje en el móvil. Por las noches, a veces se giraba en la cama para mirarme largo rato, como buscando respuestas en mi rostro. Yo fingía dormir, aunque el sueño se me escapaba, atrapada entre la culpa y la nostalgia de algo que aún no había terminado. Ramón y yo, después de aquel encuentro en Chinchón, dejamos de escribirnos por unos días. Pero la ausencia era más dolorosa que cualquier peligro. Mi cuerpo sentía la falta de esos mensajes cortos, de esa complicidad secreta. Mi rutina diaria, la compra, la limpieza, la preparación del desayuno, se volvió más gris, más pesada. Incluso la elección de la ropa dejó de emocionarme, y notaba cómo me costaba encontrar motivos para sonreír. Un viernes por la tarde, mientras Javier salía a una reunión de trabajo, recibí un mensaje inesperado de Ramón: ¿puedes venir un momento? Encontré unas cartas antiguas y me vendría bien tu opinión. No lo dudé. Me puse una blusa sencilla, pantalones cómodos y un conjunto de lencería en tonos suaves, más por costumbre que por deseo. El trayecto hasta el piso de Ramón fue lento, como si cada semáforo, cada paso en la acera, me hicieran dudar. Cuando abrí la puerta, él estaba diferente, más serio, el rostro marcado por las ojeras, la voz baja y cansada. Nos sentamos frente a frente en el salón, rodeados de sobres y papeles amarillentos. Hablamos poco. Ramón hojeaba las cartas y me leía en voz alta fragmentos llenos de nostalgia, a veces con la voz quebrada.
Yo le escuchaba en silencio, sintiendo cómo el peso de lo vivido nos caía encima. En un momento, guardó las cartas y se quedó mirándome, los ojos llenos de preguntas que no se atrevía a formular. Martina, no podemos seguir así. La frase quedó suspendida entre nosotros, como una puerta cerrada de golpe. Sentí un nudo en la garganta. Quise decir algo, buscar una justificación, una excusa, pero no encontré palabras. Me limité a mirarlo, y durante unos segundos nadie dijo nada. En el silencio, supe que ambos sentíamos lo mismo, la necesidad de terminar ese juego peligroso antes de que destruyera todo lo que aún nos importaba. No sé si puedo, susurré, apenas audible. Ramón tomó mi mano, apretándola fuerte, y por un instante pensé que iba a romper la distancia. Pero solo la sostuvo, tembloroso, y luego la soltó despacio. Nos despedimos sin abrazos, solo con una mirada larga y cargada de emociones. Al cerrar la puerta tras de mí, sentí que un ciclo se cerraba. Caminé de regreso a casa bajo una fina lluvia, el sonido de mis pasos mezclándose con el murmullo de la ciudad. El mundo parecía seguir igual, pero yo ya no era la misma. Esa noche, Javier me esperaba despierto. Me preguntó directamente si algo estaba ocurriendo, si necesitaba hablar. Por primera vez en meses, sentí que no podía mentir más. Bajé la mirada, tomé aire, pero no fui capaz de confesarlo todo. Solo le dije que me sentía sola, que últimamente no me reconocía a mí misma, que necesitaba tiempo para pensar. Él no insistió, pero en sus ojos vi una mezcla de dolor y comprensión, como si, en el fondo, ya lo supiera todo. Los días siguientes fueron extraños, la rutina, los saludos, las comidas en familia, todo se sentía falso, impostado, como si actuáramos en una obra en la que ya nadie recordaba su papel. Ramón no volvió a escribir, pero su ausencia se volvió presencia constante. Yo me refugiaba en pequeños gestos para sobrellevar el dolor, me preparaba baños largos, cuidaba mi piel con cremas perfumadas, escogía la ropa más bonita solo para mí. No era vanidad, era un acto de resistencia, de recuperación de mi propio deseo y dignidad. Un domingo por la tarde, mientras Javier y yo tomábamos café en silencio, él tomó mi mano y, con voz tranquila, dijo: «Si algún día quieres hablar de verdad, aquí estaré». Esa frase me removió por dentro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola del todo. Que, aunque todo cambiara, la vida seguía, y yo tenía derecho a elegir mi propio camino. Aquella noche, antes de dormir, me miré largo rato en el espejo. Me puse un camisón nuevo, me perfumé las muñecas, solté el cabello y apagué la luz con la sensación de haber cruzado una frontera. En la oscuridad, repasé cada instante de los últimos meses, el vértigo, la culpa, el deseo, la soledad. Sentí tristeza, pero también alivio. Sabía que el futuro era incierto, pero por primera vez en años, sentía el aire más ligero y el corazón menos asustado. Y, mientras el sueño me vencía, supe que la historia no había terminado. Que, en algún rincón de Madrid, aún quedaba una pregunta sin respuesta, un deseo por despertar. Lo que vendría después, era un misterio al que, por fin, ya no temía.